En el barrio La Chacarita hay un lugar denominado Punta Carapá, que ha sido a través del tiempo un sitio en donde se congregaban numerosas bailarinas a danzar el tradicional baile de la galopera, que más que una danza es toda una institución en la demostración de nuestras raíces culturales y folclóricas que perdura hasta nuestros días. Solo el genio de un músico talentoso podía captar en su verdadera dimensión esta expresión folclórica del arte tradicional paraguayo y plasmarla en una composición musical que quedó como legado para las posteriores generaciones, destacando una época creativa en el folclore nacional. Con esta obra, que fue ejecutada por artistas de las más variadas nacionalidades, recorriendo el mundo en un verdadero peregrinar musical. La historia de mi padre, él mismo la comparó a aquel mito que hay acá en la campaña paraguaya, que es el Puichán. Él se equiparó al Puichán de tal modo que su primer libro se llamó Memorias de un Puichán. Y el Puichán cuentan en la campaña que era aquel personaje, aquel niño que estaba ahí al lado del brasero sucio, que tenía pique en los pies. O sea, aquel a quien la gente no apostaría un gran futuro, pero sin embargo Puichán pudo trascender de esa situación. El Puichán, a pesar de sus pocas posibilidades, de sus pocas probabilidades, tenía un afán de trascender, de llegar a ser algo más que un simple Puichán, y bueno, y lo logró. En su ciudad natal de Ubicuí, ubicada a 120 kilómetros de Asunción, don Mauricio, quien nació el 14 de mayo de 1907, demostró su natural inclinación hacia el arte, recibiendo sus primeras lecciones musicales de Eloy Martín Pérez, compositor y flautista quien influyó decididamente en su vocación musical. Ya adolescente, prestó el servicio militar obligatorio en Asunción, incorporándose a la banda de la policía en la que estuvo varios años. En el año 1928 conoció al recordado Eladio Martínez, con quien más adelante formó el dúo Cardoso Martínez. Luego de varias presentaciones en nuestro país, el dúo inició su proyección internacional en 1931, saliendo del país para actuar en varias provincias de Argentina y Uruguay. Y así pudo ir trascendiendo, primero en Buenos Aires. Buenos Aires fue el trampolín que lo catapultó hacia América y después al mundo, con un caballito de batalla que fue fundamental en su vida, en su carrera, por sus satisfacciones, y también, yo diría, en la historia de la cultura paraguaya, que fue la galopera. En 1941 papá compuso entonces, para cierre de ese espectáculo paraguayo, compuso Galopera, nada menos. Galopera, él se propuso hacer una acuarela, se propuso hacer, no es que le salió la acuarela, sino que tomó los elementos, los tuvo en cuenta, se acordó de Trinidad, de la orquesta de la banda de Trinidad, de San Blas,
de la promesa, lo registró del pistón, el bombo, todo eso, y fue armando, fue sacando una canción, galopera. Después la canción da la vuelta al mundo y se transforma en un himno. El éxito de Galopera sirvió para romper la imagen que tenían las producciones nacionales en mercados tan importantes como el de la Argentina. En este país, en el cual residió por varios años, don Mauricio propulsó una campaña para el reconocimiento y difusión de nuestra música, reuniendo a todos los artistas paraguayos que se encontraban lejos de su patria. Después de muchos años de convivencia, estudiábamos juntos, él estudiaba también, yo estudiaba, y él se perfeccionó en Buenos Aires, luego formó su grupo, su orquesta, Ñandecoga especialmente se llamaba, y en esa agrupación, con esa agrupación grabamos muchos discos con Mauricio Carlos Oca. Hemos participado, por ejemplo, somos fundadores de la institución cultural paraguaya más importante que se fundó en la República Argentina, que fue la agrupación folclórica guaraní, donde fuimos fundadores. Y, en fin, de ahí hicimos muchas actuaciones culturales para hacer conocer nuestra música. En Buenos Aires, don Mauricio desarrolló una intensa actividad en el quehacer artístico. Fue creador de la editorial Mundo Guaraní, que llegó a editar un centenar de obras paraguayas. Fue socio fundador de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y, ya teniendo organizada su orquesta, fundó el Club Folclórico Rincón Guaraní, que fue un centro social, artístico y cultural donde desfilaron los más grandes exponentes del arte paraguayo, tales como Félix Pérez Cardoso, José Asunción Flores, Herminio Jiménez y otros. Ha dejado tantas obras y después tanta amistad y una para culminar su vida, yo pienso, dejó una familia estupenda, una gran familia que felizmente sigue la trayectoria del maestro Mauricio. Yo conocí a don Mauricio un 31 de enero de 1931, porque en casa se reunían los paraguayos, como era una casa paraguaya, se reunían, era una especie de consulado nuestra casa. Toda la gente paraguaya venía por casa, pasaba por casa. Y los conjuntos que estaban allá, que era Martínez Cardoso, Pérez Cardoso, trabajaban juntamente con la Cruz Roja Paraguaya para ayudarles, para enviar cosas aquí, ¿verdad?, que hacía falta. Entonces se hacían festivales entre ellos. Y una noche nosotros estuvimos en un festival y al día siguiente un amigo nuestro dice, ¿lo quieren conocer a Cardoso Campos? Es amigo mío, lo voy a traer. Y lo trajo. Y vino un 31 de enero de 1931, fue que nos conocimos. Si yo quisiera recordar algo que yo amo de mi padre, realmente la canción preferida es la melodía que él dice que se la dedicó a mi mamá. Y es esto. Yo tocaría con mucho gusto esto. Según decía él, yo era la mujer más cantada del Paraguay. Pero yo no le quería creer eso, la verdad que no. Yo le decía, no, ¿qué vas a hablar vos si vos sos la mujer más cantada del Paraguay? Paraguaya Linda es una de las que me dedicó, Regalo de Amor, Mi Destino y varias otras. Yo te idolatro, mujercita guaraní. Bueno,
él escribía solo, él escribía así, siempre solo, estaba escribiendo, ¿no? Pero como yo trabajaba antes y veía él mi trabajo, yo enseguida tenía que pasarle a máquina lo que él decía y lo corregía y volvía a pasarle a máquina otra vez, le entonaba las canciones y eran las canciones lo que hacía, y en fin, trabajamos a dúo. Como sucede generalmente con los grandes artistas, don Mauricio tenía una musa inspiradora en la persona de su compañera de la vida, doña Fide, quien además de servirle de fuente constante de inspiración, le acompañaba en sus interminables jornadas creativas, ayudándole a realizar los escritos y transcripciones de sus obras. Pero sobre todo sus composiciones a su pueblo eran lo más interesante, porque en cada rincón de su pueblo él le cantaba. A sus hombres, a sus costumbres, a sus comidas, a todo él le cantaba. Oh, pueblo muy tierra paraguaya que me vio nacer. Cuando vino de Buenos Aires don Mauricio, entonces él venía acá a descansar, a pasar los días, a hacer reuniones, a hacer chistes, a hacer de todo. Como a él le gustaba tanto el lugar, porque de acá él observaba su lugar de nacimiento. Lo miraba el paisaje que donde él nació, que se llamaba Ilapaún. Entonces se inspiraba del cerro también que tiene ahí, el cerro Tatucuá. Entonces veía el paisaje, le gustaba tanto, se sentaba en esta silla. Entonces de ahí fue que él comenzó a inspirarse del lugar y se enamoró. Y lo hizo en la música Mamorey, que es el nombre de esta estancia. Pocos conocieron personalmente a este gran compositor, quien con facilidad encontraba inspiración para expresar musicalmente su aprecio a la gente que lo rodeaba. Lo más importante que tiene don Mauricio es una persona demasiado sabe vivir, sabe alegrarse, porque contagia toda con la gente que está a su alrededor. Porque es Acuá que vive, no que vive muriendo, sino vive y vive de la realidad. Por ejemplo, todo lo que tiene es alegría, humor, simpatía, amor imposible que tiene él, le aprecia demasiado a toda la gente. Con él no hay odio, no hay rencor, no hay remordimiento. Entonces ahí yo ya puedo decirte todo lo que él tenía, esa cualidad de generosidad, de amor, de simpatía, de humor. Y eso lo lindo es que él tenía, don Mauricio. Y a pesar de que yo soy ubicuyense también, le puedo contar y le puedo asegurar que él fue una persona muy especial. Era un hombre muy tranquilo, muy sereno, que nos rodeaba de música, de arte. A casa venían grandes folcloristas, como por ejemplo Atahualpa Yupanqui, Pérez Cardoso, Ariel Ramírez. Y nosotros éramos chiquitos, pero evidentemente estábamos ya percibiendo y absorbiendo esas ondas tan ligadas al arte que nos emitían esas grandes personas que nos visitaban, ¿no? Papá tenía la particularidad de aglutinar en sí mismo varias facetas del artista, del músico y del creador. Primero, compositor, melodista, poeta, cantante e instrumentista, porque también tocaba la flauta, y muy bien. Entonces, en la familia, Ambay, por ejemplo, es la cantante, Oscar es un creador, es un arreglador, yo soy instrumentista, o sea, nos hemos como desglosado y hemos adquirido todas las cualidades que él, que es su mayor mérito o particularidad, digamos. Es muy difícil encontrar un músico que también sea poeta, ¿no? Y a su vez un buen instrumentista y cantante. Es muy difícil. Entonces la influencia de él se nota en lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? En casa él tuvo la inteligencia de
para que sus hijos amaran la música, en casa había música constantemente. El juguete de ellos era un piano grande o los discos, y siempre estaba en casa, era un ambiente musical. Entonces ellos vivieron, se desarrollaron en ese ambiente. Tal es así que los tres de ellos son músicos. El mayor, que acaba de llegar ahora de Buenos Aires, Oscar, que ya lo conocerán también por referencias, él es músico, muy músico. El segundo, que no es músico, pero que sabe tanto de música y le gusta tanto, Aníbal, es arquitecto. Luego está Amambay, que ustedes la conocen. Bueno, y el menor de todos, que yo digo el más chico de todos, pero ya tiene cerca de 40 años, también es músico. Bueno, yo creo que de las personas cercanas a Mauricio Cardoso Campo, yo quisiera aprovechar mi condición de músico también, con toda modestia y con todo orgullo también digo esto, y aprovechar esta circunstancia para poder hablar de ciertos aspectos técnico-musicales que son los que a mí me han influenciado en mi infancia y me han acompañado. Evidentemente, todos los hijos queremos emular a nuestros padres, más en el caso de mi papá, una figura tan importante, ¿no? Digamos, tan destacada, tan querida. Entonces, para emular uno tiene que, evidentemente, analizar las cosas que le gustan. Y yo analicé mucho, recibí mucho y analicé cosas de mi padre que me llamaron la atención. No son muy diferentes a las de los otros músicos. Lo que sí rescato en el caso de Mauricio Cardoso Campo, fundamentalmente es el esfuerzo, el trabajo y la pasión como encaró la música. Las composiciones de don Mauricio, además de estar cargadas de pasión, reúnen todas las condiciones técnicas que hacen a una obra musical de primer nivel. Tiene excelente introducción, buen contracanto, armonía y desarrollo. Es una introducción que no tiene nada que ver con la canción, pero prepara la canción. Luego, como la canción comienza en tono menor, papá debía volver al tono menor, y para volver no hacía esto, que es muy común, hacía esto. Menor. Y comenzaba la canción. Ese era el tema principal de la canción. Ahora, había que hacer una respuesta a este tema. Entonces él hacía esto. Respuesta. Y le daba la entrada al cantante y hacía lo que sigue. Respuesta. El cantante no podía perderse. En esta obra, Mi Destino, que fue compuesta en el año 1948, se aprecia en toda su magnitud la capacidad creadora de don Mauricio, que logra una brillante organización orquestal en un nivel solo igualado por otros grandes compositores paraguayos, como es el caso de José Asunción Flores. Y así iba componiendo la canción, la introducción, la respuesta, la armonía. O sea, no es tan fácil como ustedes se pueden dar cuenta hacer una canción como corresponde. Don Mauricio creó en Asunción el conjunto musical denominado Perurimá, con la participación de los más destacados músicos de Asunción de la época, que no solo presentaban un número artístico, sino que daban jerarquía al folclore paraguayo. A los tradicionales instrumentos del arpa y la guitarra se sumaban otros instrumentos tales como la flauta y el clarinete, que con su peculiar sonido de fondo transmiten el colorido de la campiña paraguaya. Me encuentro feliz con don Mauricio Cardoso Campo. Fue allá por los años 67, aproximadamente 68. Acababa de llegar de Buenos Aires
vino con la intención de reintegrarse al país, de volver definitivamente. Quería formar un conjunto parecido a la famosa orquesta de Lo Mosqueira de Carategua. Y estaba buscando en aquel entonces elementos humanos para formar el conjunto. Después le dimos el nombre de Perurima. En principio el conjunto contaba con las voces de José Magno Soler y Aníbal Lovera, quien después se separó del grupo, acoplándose el conocido Reinaldo Mesa y años después la cantante Amambay Cardoso Ocampo, realizando presentaciones durante 15 años por toda América. En la selección de los integrantes del grupo, don Mauricio fue muy exigente. Entre ellos estaban los músicos más rescatados de la Orquesta Sinfónica, que era la fuente donde se encontraban los mejores músicos. Y estaba el autor de una composición muy conocida, que la música le pertenece a él y la letra a don Mauricio. El título es Rincón Guaraní. Virgilio Centurión es el nombre de aquel violinista que fue su compañero ya en Buenos Aires, cuando él viajó a Buenos Aires. Rincón alegre que florece en Buenos Aires, pequeño solar guaraní. Bueno, él amaba tanto su país, tanto que su sueño, nosotros vivíamos en Buenos Aires, pero su sueño era que viviéramos acá en Paraguay definitivamente. Él amaba a su país por sobre todas las cosas, y yo le decía, pero vos querés más a tu país que a la familia. Sí, es cierto, dice. Él no negaba. La dimensión de la labor artística de don Mauricio ha sido reconocida tanto en el país como en el extranjero, recibiendo las demostraciones de admiración y gratitud de las más diversas instituciones culturales y artísticas. Fue merecedor del reconocimiento del pueblo de Urucuy que lo vio nacer y al cual le brindó toda su fidelidad y cariño. Elegimos el nombre de don Mauricio porque pensamos que Urucuy le debía un homenaje a este hombre tan ilustre que enalteció con sus obras no solamente a su pueblo Urucuy, sino a todo el Paraguay. Uno de los objetivos de la institución era enaltecer el folclore, enaltecer lo nuestro. Entonces no encontramos mejor nombre para nuestra institución que el de don Mauricio Cardoso Ocampo. A más de dedicarse a sus composiciones musicales, se preocupó por diseñar escudos que representen más auténticamente la identidad del pueblo paraguayo. Esta bandera que sugiere para la juventud del año 2000 los escudos para la bandera folclórica. Pero nosotros en 1991 comenzamos a utilizarla como enseña de la institución. El amor que sentía hacia su madre y la añoranza provocada por la distancia le llevó a componer esta hermosa música, Shefunipora, que es también en homenaje a todas las madres. Don Mauricio personificaba a la residenta paraguaya en su madre, y el destino quiso que hoy día los restos mortales de ambos descansen en su ciudad natal de Urucuy. Este es el lugar donde descansa nuestro gran amigo y compositor don Mauricio Cardoso Ocampo, y para mí me tocó la plena dicha de hacerle este monolito. Aparte de eso, le planté una planta de tallí que está acá, el tallí amarillo que él apreciaba tanto. Entonces aquí fue el lugar donde nos he depositado en la tumba de don Mauricio Cardoso Ocampo. Su deceso se produjo en la ciudad que tantos años lo había cobijado, Buenos Aires, República Argentina. La ausencia de don Mauricio ha significado una irreparable pérdida para el folclore nacional. Él ha dejado huellas imperecederas a través de sus más de 300 composiciones musicales y su tesonero esfuerzo para hacer conocer las peculiaridades del folclore paraguayo. Autor de numerosas publicaciones culturales,
Dictó conferencias en diferentes auditorios. Alentó a jóvenes compositores a desarrollarse en el campo artístico. De septiembre sobre la cumbre frondosa San Baltasar, bandera de mi patria, el reconocimiento a la obra de este gran compositor paraguayo ha trascendido las fronteras de nuestro país, habiéndose dado el nombre de Mauricio Cardoso Campo a una plaza ubicada en una ciudad de Brasil. En la ciudad de Marília inauguran una plaza con el nombre de Mauricio Cardoso Ocampo. Y supongo que está valorándose la trascendencia de su obra. O sea, en este ejemplo yo veo un poco caracterizado cómo ha trascendido su obra y cómo, sobre todo, ha trascendido Paraguay a la cultura del mundo. Como fruto del ejemplo y la formación artística que se empeñó en brindar a sus hijos, contamos actualmente con una generación de grandes artistas descendientes de don Mauricio Cardoso Campo, para orgullo de nuestro país. Influencias, sí, claro, por supuesto, él me ha dejado muchas influencias, pero lo que me dejó y que a mí me marcan mucho es la honestidad en la realización de lo que uno hace. No solamente por lo artístico, por su legado, sino por lo que era como persona. Él nos enseñó una forma de vivir, de ser, muy positiva. Te digo, tenía siempre una palabra de aliento, de consuelo o de cariño. Buscaba armonizar todas las partes y eso lo fuimos... es una norma de vida que nos ha dejado. Papá era un notable melodista, como son los que están dotados por la varita mágica, pero simultáneamente acompañaba esta condición con el esfuerzo, con la búsqueda, con tratar de no hacer concesiones y que cada canción, cada obra musical estuviera acompañada de los elementos necesarios técnicamente. Amigo, mi gran amigo, por nuestra amor fraternal, hasta tu casa he venido. Y él hizo lo que realmente muchos quisieron hacer, de volver a su país, reintegrarse, formar un conjunto y grabar, y escribir libros, y defender la guarania. Y fue el que creó la banda folclórica municipal. Él fue el que escribió el reglamento, el estatuto para la banda, y a su inspiración se creó también la banda folclórica. Una de las labores más importantes de don Mauricio, que hay que resaltar, fue la defensa de la guarania, la paternidad de la guarania. Don Mauricio Cardoso Ocampo fue uno de los más grandes propulsores del folclore paraguayo y junto a otras personalidades tales como José Asunción Flores ha defendido con patriotismo y calidad excepcional a la música paraguaya.